¿Ya notaste que algunas personas logran desmontar a un narcisista sin pelear, sin suplicar y sin explicar nada? Aquí va una verdad polémica. El narcisista, sea hombre o mujer, no teme a quien sufre delante de él, teme a quien cambia por dentro y corta el acceso emocional en silencio. Esto es contraintuitivo, pero es exactamente así. Cuanto más reaccionas, más predecible te vuelves. Y la predictibilidad es lo que mantiene el juego del narcisismo funcionando. Lo que realmente desestabiliza no es la confrontación, es la ausencia de ella, no es el drama, es el silencio firme. Y es por eso que existen tipos específicos de personas que el narcisista admira, pero le tiene pavor, porque estas personas ya no juegan más el juego emocional. No dan escenario, no dan combustible, no dan acceso. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cuáles son estas personas y por qué tocan el mayor miedo del narcisismo. Persona 1. La persona que no suplica. Existe algo profundamente desconcertante para el narcisista cuando percibe que ya no corres más detrás, no te humillas y no explicas cada emoción como antes. En el juego del narcisismo, esto significa pérdida de acceso emocional, y esto genera confusión interna en él. Puede intentar provocar, lanzar indirectas, crear pequeñas crisis, solo para ver si reaccionas. Pero cuando percibe que tu postura cambió, algo se traba dentro de él. Es como si el guión antiguo ya no funcionara más, activando miedo, frustración e inseguridad silenciosa. El silencio firme desarma más que 1000 explicaciones. Una acción práctica aquí es simple. Responde menos, explica menos, observa más. El narcisista puede hasta admirar tu fuerza, aunque nunca lo admita. En el fondo, percibe que ya no estás disponible para el mismo tipo de juego. Junto con esa admiración viene un miedo casi infantil de perder el control emocional sobre ti. Surgen mensajes confusos, cambios repentinos de tono y hasta un falso arrepentimiento. Esto genera duda en ti. Regla práctica. Observa consistencia, no palabras. Cuando mantienes la postura, el pánico silencioso de él crece y amenaza el narcisismo. Muchas personas sienten culpa por no suplicar más, como si estuvieran siendo demasiado duras. Esa culpa es residuo del control que el narcisista ejercía. Él se alimenta de tu reacción, de tu explicación, de tu intento de arreglar todo. Cuando eso termina, se siente perdido. Y esa pérdida genera miedo y rabia contenida. Si estás siendo manipulada por un narcisista, deja de justificar tus límites. El límite no se explica, el límite se cumple. Existe también un impacto interno en ti que el narcisista percibe, aunque no lo entienda bien. Tu postura más firme cambia la dinámica emocional y esto crea inseguridad en él porque dejas de ser predecible. La predictibilidad siempre fue un arma del narcisismo. Cuando no suplicas, no corres detrás y no te explicas, rompes ese patrón. Esto genera silencio, tensión y un tipo de miedo que él no sabe nombrar. Aquí está una acción práctica. Mantén tu rutina y tus límites, incluso cuando intente probar. Cada vez que te mantienes firme, refuerzas tu autonomía emocional y debilitas el control. Persona 2. La persona que evolucionó sin él. Existe algo que golpea directo al ego del narcisista cuando percibe que creciste, cambiaste y te volviste más segura después de la relación. En el guión interno del narcisismo, él debería ser el centro de tu evolución, no alguien que quedó atrás. Cuando apareces más segura, más completa y con otra energía, esto genera confusión y una herida silenciosa en su orgullo. Puede hasta fingir indiferencia, pero por dentro la comparación comienza. Esto es el miedo de haber perdido espacio emocional. Tu cambio es tu conquista. El narcisista hasta admira tu transformación, aunque nunca lo verbalice. Solo que junto con la admiración viene la sensación de haber sido emocionalmente reemplazado. Esto activa envidia, comparación y un miedo profundo de irrelevancia.
Puede intentar disminuir tus conquistas, hacer bromas o traer el pasado para jalarte de vuelta a una versión antigua de ti. Esto genera duda, tristeza y hasta culpa en quien vivió mucho tiempo bajo control. La evolución real incomoda a quien se alimentaba de tu fragilidad. Cuando evolucionas sin él, el narcisismo pierde una de sus narrativas más importantes, la de que solo eres fuerte por causa de él. Esta ruptura interna genera frustración y una rabia silenciosa que no siempre aparece de forma directa. A veces viene como ironía, a veces como distanciamiento, a veces como intentos de desestabilizarte emocionalmente. Una acción práctica es mantener tus nuevos hábitos, tu nueva postura y tu nueva visión, incluso cuando esto genere incomodidad alrededor. Existe también un impacto psicológico profundo cuando percibe que seguiste adelante emocionalmente, aunque aún estés cerca. Esto activa miedo de ser olvidado, miedo de ya no ser más relevante, miedo de perder el lugar de poder. En el fondo, el narcisista siente que perdió el control sobre la narrativa de tu vida. Y esto es uno de los mayores gatillos del narcisismo. Persona 3. La persona que ve los juegos. Existe algo que desestabiliza profundamente al narcisista cuando percibe que ya ves la manipulación, el drama y la inversión de culpa con claridad. En el universo del narcisismo, confundirte siempre fue una forma de control. Cuando esa niebla desaparece, siente como si estuviera perdiendo un arma importante. Puede intentar cambiar el tono, distorsionar hechos o crear nuevas versiones de la historia. Esto genera confusión emocional, duda y esa sensación de estar siempre pisando huevos. Tu lucidez se convierte en una amenaza directa al narcisismo. El narcisista hasta puede admirar tu capacidad de percibir los juegos, aunque esto lo irrite profundamente. En el fondo, sabe que ya no eres fácil de manipular. Esto activa miedo, frustración y una inseguridad que intenta esconder detrás de ironías o ataques sutiles. Puede intentar provocarte solo para ver si aún logra sacarte del eje. Una acción práctica aquí es simple. No entres en explicaciones largas. La claridad no necesita defensa, se sostiene sola. Cuando ves los juegos, el narcisista pierde el guión que siempre funcionó. Ya no logra invertir la culpa con la misma facilidad. Esto genera rabia silenciosa e intentos de confundirte de otras formas, como cambiar el tema, traer el pasado o cuestionar tu memoria emocional. Esto crea duda, inseguridad y hasta agotamiento emocional en quien está del otro lado. Aquí está un punto clave. Confiar en tu percepción es un acto de fuerza. Anota hechos, patrones y comportamientos para mantener la claridad. Existe también un impacto psicológico fuerte cuando percibe que ya no caes más en el teatro emocional. Sin audiencia, el espectáculo pierde sentido. Esto activa miedo de perder influencia y miedo de no lograr controlarte más. En el fondo, siente que está siendo visto, y esto es algo que el narcisismo detesta. Aquí está una actitud práctica. Mantén respuestas cortas, neutras y firmes. Cada vez que no entras en el juego, fortaleces tu lucidez y debilitas su poder. Persona 4. La persona que no tiene miedo de quedarse sola. Existe algo que mueve profundamente al narcisista cuando percibe que prefieres paz en vez de migajas emocionales. En el patrón del narcisismo, el miedo de quedarse sola siempre fue usado como palanca de control. Cuando muestras que puedes estar bien contigo misma, esto rompe una de las principales formas de manipulación. Siente confusión, inseguridad y un miedo silencioso de perder su lugar de poder. Ya percibiste cómo la simple elección por la paz incomoda más que cualquier confrontación. Esto muestra que tu autonomía emocional está más fuerte que antes. El narcisista puede hasta admirar tu independencia, aunque esto lo irrite por dentro. Para él, tu capacidad de estar bien sola representa una amenaza directa al control emocional.
Esto activa frustración, comparación y ese miedo de ya no ser más necesario. Puede intentar crear situaciones para hacerte sentir soledad, duda o carencia. Una acción práctica aquí es fortalecer tu red de apoyo, tus hobbies y tu rutina. Cuanto más completa tu vida, menos espacio el narcisismo encuentra para atraparte. Cuando no tienes miedo de quedarte sola, el ciclo de control comienza a derrumbarse. El narcisista pierde la ventaja de usar el abandono emocional como arma. Esto genera rabia silenciosa e intentos de jalarte de vuelta a patrones antiguos. A veces reaparece, a veces provoca, a veces finge proximidad. Todo para probar si aún temes la soledad. Aquí está un punto clave. Elegir paz no es debilidad, es madurez emocional. Si sientes culpa por esto, recuerda cuántas veces renunciaste a ti misma para mantener a alguien. Existe también un impacto interno fuerte cuando percibe que realmente logras seguir tu vida sin depender emocionalmente de él. Esto activa miedo de irrelevancia, miedo de ser olvidado y miedo de perder el control. En el fondo, el narcisista siente que perdió una de las anclas emocionales que sostenían el juego. Una actitud práctica aquí es continuar invirtiendo en ti, incluso cuando surja duda o inseguridad. Cada elección por tu paz debilita el vínculo basado en el control y fortalece tu libertad emocional. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque tal vez viviste más cosas de las que lograste explicar en palabras. Por eso, dejé en el primer comentario fijado una colección completa que profundiza todo esto de forma clara y práctica, para que organices lo que sentiste, lo que viviste y lo que aún te confunde. Es un libro virtual. Lo recibes directo en el celular y en el correo, al instante. Suscríbete al canal para continuar aprendiendo y recuerda, no necesitas pasar por esto sola. Persona 5. La persona que pone límites sin gritar. Existe algo que desarma profundamente al narcisista cuando percibe que no haces escándalo, no suplicas y no te explicas demasiado. En el juego del narcisismo, los límites claros representan pérdida directa de acceso emocional. Cuando solo pones el límite y lo cumples, sin drama, siente confusión e inseguridad. Puede intentar probar, provocar o traspasar de a poco para ver si retrocedes. ¿Ya notaste cómo el simple no firme genera más reacción que una discusión larga? Esto muestra cuánto el control dependía de tu explicación. El narcisista puede hasta admirar tu postura, aunque por dentro sienta frustración y rabia silenciosa. Para él, los límites significan pérdida de poder, y esto activa miedo de no lograr accederte más emocionalmente. Puede intentar hacerte sentir culpa, ponerse como víctima o invertir la situación. Una acción práctica aquí es repetir el límite sin justificar. El límite repetido con calma se vuelve muro emocional. Cuanto menos explicas, menos espacio el narcisismo encuentra para distorsionar tus palabras. Cuando pones límites sin gritar, el ciclo de control comienza a morir. El narcisista pierde el acceso fácil a tus emociones y esto genera tensión interna en él. A veces esa tensión aparece como silencio, a veces como ironía, a veces como intentos de provocarte. Todo esto son formas de probar si el límite es real. Aquí está un punto clave. El límite que no se sostiene se vuelve invitación para invasión. Si percibes pruebas constantes, mantén la misma postura, sin cambiar el tono y sin justificarte. Existe también un impacto psicológico cuando percibe que el acceso emocional realmente terminó. Sin acceso, el control muere, y esto es una de las mayores amenazas al narcisismo. Esto activa miedo, inseguridad y hasta desesperación silenciosa. En el fondo, siente que perdió el canal principal de influencia sobre ti. Una actitud práctica aquí es reforzar tus límites con acciones, no con promesa.
Cada vez que cumples lo que dices, fortaleces tu autoridad emocional y debilitas el juego de control. Persona 6. La persona que no compra la versión de víctima. Existe algo que desmonta al narcisista cuando percibe que ya no caes más en la historia triste, en las lágrimas estratégicas y en el drama emocional. En el patrón del narcisismo, el papel de víctima siempre fue una de las armas más fuertes. Cuando dejas de comprar esa versión, siente confusión, frustración y pérdida de ventaja emocional. Puede intensificar el drama, exagerar problemas o intentar despertar culpa en ti. ¿Ya percibiste cómo algunas historias parecen hechas para jalarte emocionalmente? Esto muestra cuánto el control dependía de tu empatía siendo usada contra ti. El narcisista puede hasta admirar tu firmeza, aunque esto genere rabia silenciosa por dentro. Para él, perder el papel de víctima significa perder poder emocional. Esto activa miedo de no lograr manipular más, además de inseguridad y comparación interna. Puede intentar pintarte como fría, insensible o egoísta. Una acción práctica aquí es separar empatía de responsabilidad. Puedes tener empatía sin asumir culpas que no son tuyas. Esto protege tu energía y debilita el juego emocional. Cuando ya no compras más la versión de víctima, el narcisista pierde una ventaja importante. Ya no logra atraparte por el sentimiento de culpa de la misma forma. Esto genera tensión interna, rabia contenida e intentos de confundirte emocionalmente. A veces, esto aparece como silencio, a veces como acusaciones sutiles, a veces como distorsión de hechos. Aquí está un punto clave. La responsabilidad emocional no es asumir el dolor que el otro crea para controlar. Si estás lidiando con un narcisista, mantén el foco en hechos, no en historia. Existe también un impacto psicológico fuerte cuando percibe que el drama ya no funciona más. Sin audiencia emocional, el papel de víctima pierde fuerza. Esto activa miedo de perder influencia y miedo de no lograr jalarte más por lo emocional. En el fondo, el narcisista siente que una de sus principales herramientas fue neutralizada. Una actitud práctica aquí es mantener respuestas neutras frente a dramas repetidos. Cada vez que no reaccionas con culpa, fortaleces tu claridad y reduces el espacio para la manipulación. Persona 7. La persona que no reacciona como él espera. Existe algo que quita el piso al narcisista cuando percibe que no explotas, no suplicas y no corres detrás como antes. En el guión del narcisismo, tu reacción siempre fue predecible y fácil de usar como herramienta de control. Cuando tu respuesta se vuelve neutra, callada o firme, siente confusión y pérdida de referencia. Puede intentar provocar más fuerte, cambiar el tono o crear situaciones para sacarte del eje. ¿Ya notaste cómo algunas actitudes parecen hechas solo para generar reacción? Esto muestra cuánto el juego dependía de tu respuesta emocional. El narcisista puede hasta admirar tu autocontrol, aunque esto genere frustración y rabia silenciosa por dentro. Para él, no lograr provocar significa perder poder. Esto activa miedo de no lograr accederte más emocionalmente e inseguridad sobre su influencia. Puede aumentar las provocaciones, usar ironía o intentar tocar temas sensibles. Una acción práctica aquí es mantener respuestas cortas y neutras. Cuanta menos emoción entregas, menos combustible el narcisismo encuentra para continuar el juego. Cuando no reaccionas como él espera, el guión interno del narcisista comienza a fallar. Ya no logra predecir tus pasos y esto genera tensión interna. A veces esa tensión aparece como silencio, a veces como ataques sutiles, a veces como intentos de confundirte. Esto puede generar duda, inseguridad y hasta agotamiento emocional en quien está del otro lado. Aquí está un punto clave. La predictibilidad siempre fue un arma contra ti. Al cambiar tu reacción, cambias el juego entero. Existe también un impacto psicológico fuerte cuando percibe que ya no logra sacarte del eje. Sin reacción,
el juego pierde gracia y pierde fuerza. Esto activa miedo de perder influencia y miedo de no lograr controlarte más emocionalmente. En el fondo, el narcisista siente que está hablando con una pared emocional. Una actitud práctica aquí es continuar manteniendo tu estabilidad incluso cuando insistes. Cada vez que te mantienes neutra, fortaleces tu autocontrol y debilitas el poder del narcisismo sobre ti. Persona 8. La persona que siguió adelante de verdad. Existe algo que golpea de lleno al narcisista cuando percibe que no solo te alejaste, sino que realmente te reconstruiste. En el patrón del narcisismo, siempre cree que vas a quedarte emocionalmente atrapada. Cuando surge una nueva energía, una nueva postura y una nueva vida emocional, esto genera confusión y un miedo profundo. Puede hasta intentar fingir indiferencia, pero por dentro la sensación es de pérdida real. Esto muestra el impacto de tu reconstrucción. El narcisista puede hasta admirar tu fuerza, aunque esto lo lastime por dentro. Para él, percibir que seguiste adelante activa miedo de haber sido reemplazado emocionalmente. Esto genera inseguridad, comparación y un sentimiento silencioso de irreversibilidad. Comienza a entender que tal vez ya no tenga más acceso a tu versión antigua. Una acción práctica aquí es no explicarte sobre tu nueva fase. Tu nueva postura es parte de tu proceso de sanación. Cuando sigues adelante de verdad, el narcisismo enfrenta uno de sus mayores terrores, la pérdida definitiva. Ya no logra usar memorias, promesas o ciclos antiguos para jalarte de vuelta. Esto genera frustración, rabia silenciosa y hasta intentos finales de reactivar vínculos emocionales. A veces esto viene como nostalgia, a veces como pedido de ayuda, a veces como falso cambio. Aquí está un punto clave. La irreversibilidad es el mayor miedo del narcisismo. Existe también un impacto psicológico profundo cuando percibe que ya no lo necesitas más para sentirte completa. Esto activa miedo de ser olvidado, miedo de perder importancia y miedo de desaparecer emocionalmente de tu vida. En el fondo, el narcisista siente que perdió el lugar central que ocupaba. Una actitud práctica aquí es continuar construyendo tu nueva vida, incluso cuando surja duda o nostalgia. Si todo esto tuvo sentido para ti, comenta aquí algo simple como: esto tuvo sentido para mí, o necesitaba escuchar esto, porque quien vivió el narcisismo de cerca sabe cuánto es difícil explicar lo que sintió, lo que tragó en silencio y lo que aún duele por dentro. Este comentario es más que interacción, es un paso de claridad. No eres débil, confusa o exagerada. Solo estuviste demasiado tiempo atrapada en un juego emocional invisible que va desordenando tu mente, tu autoestima y tu percepción de la realidad. Existe una herida real ahí, sí, pero también existe un camino real de recuperación. Lo que sentiste tiene nombre. Lo que viviste tiene patrón, y entender esto lo cambia todo. Por eso, el material que está en el primer comentario fijado no es solo un libro, es una colección completa que organiza todo lo que viviste, sentiste y aún no lograste poner en orden dentro de ti. Tiene contenidos que muestran con claridad el lenguaje y los juegos mentales del narcisista, y otros que te ayudan a reconstruir tu autoconfianza, tu identidad emocional y tu fuerza interna. Esto no es complemento, esto es parte de la liberación. Es un libro virtual que recibes directo en el celular y en el correo, al instante. No necesitas esperar entrega física. Puedes leer con calma, a tu ritmo, cuando quieras. Es simple, práctico y hecho exactamente para quien vivió este tipo de relación y necesita recuperar su propia claridad emocional. El acceso está en el primer comentario fijado debajo del video. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no estás sola.
Este canal es un espacio de verdad, fuerza y reconstrucción emocional, y cuanta más claridad tienes, menos poder el narcisismo tiene sobre tu vida. Hasta el próximo video.